Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa Conversando con la Gente. El día de hoy tenemos como invitado especial a Jan Íñiguez, estudiante de Derecho, con el cual vamos a conversar sobre diversos temas de interés para toda la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cómo estás, querido René? Buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo a través de la comunidad de Conversando con la Gente. Es un honor poder estar acá para poder hablar, conversar de tú a tú, diversos temas que parecerían que son de interés un poco general, ¿no? Y sobre todo que nos están afectando a los jóvenes. Los derechos ecuatorianos están siendo vulnerados. No se trata de una bandera política ecuatoriana. Esto no es ricos contra pobres, correístas contra anticorreístas, socialismo versus capitalismo. No, esto es cuestión de derechos que se han adquirido con sangre y esos derechos deben ser respetados. Un gobierno de turno no puede quitarte tus derechos y cuando eso pasa, el pueblo tiene que levantarse. Si no estoy mal, y es mi opinión propia, el gobierno se ha aprovechado de la pandemia para poner a pie de letra, para cumplir a pie de letra las condicionalidades firmadas anteriormente con el Fondo Monetario Internacional. Es lamentable, pero esa es la realidad. Como ciudadanos entendamos que lo que nos posicionan los medios de comunicación es una falsedad. Nos quieren vender un cuento cuando la realidad es otra. Ahora sí nos vamos a lo central de nuestra conversación, mi estimado Jean, la incidencia de la juventud en la política nacional. Y para empezar este tema muy interesante, voy a hacer un pequeño comentario que siempre en los diferentes núcleos de amistades familiares, de la política yo no vivo, de mi trabajo saco el pan de cada día. O sea, ese concepto tiene la mayoría de la ciudadanía, el desconectarse de la política, porque es que la política a mí no me da de comer, la política no me ayuda a salir adelante. Y es totalmente falso. ¿Qué opinas, Jan, al respecto? Concuerdo en que es totalmente falso, porque primero que todo tiene que ver con política porque tus gobernantes son los que eligen y los que te pueden poner una ley como la que nos pusieron hace poco de precarización laboral, donde no solamente te afectan a los empleados públicos, sino privados. Entonces tú dices, yo no me afecto, no me interesa ya yo como por mi trabajo. Sí, pero ¿qué pasa si tu trabajo ahora te pagan menos por tu trabajo? Te vas a ver afectado. La canasta básica no la vas a poder comprar, no vas a poder... Todos los seres humanos tenemos aspiraciones, metas, sueños. Todos tenemos. No vas a poder cumplir las metas que tú tenías en un caso. En un caso súper leve, pero en un caso ya más profundizado la desigualdad, no vas a tener que comer. O sea, tú no puedes decir no me interesa la política porque al final quienes crean la política pública en un Estado son los gobernantes. Los derechos no solamente estén para una parte de la sociedad, sino para todos, incluyendo indistintamente de tu clase social, entre comillas, y tu género o lo que sea. No debe haber discriminación en ese sentido y el capitalismo es el ejecutor principal de esas discriminaciones en la sociedad, en nuestras sociedades latinoamericanas y mundiales. ¿Qué supones que hace falta, Jan Íñiguez, justamente para incentivar a la juventud que van a ser los futuros gobernantes a que se preparen a conciencia, porque algún día van a ser llamados a gobernar este país? Y realmente yo te digo ahí, hay una baja o por así decir, la paupérrima participación de jóvenes en política. Y creo que eso debe cambiar, hoy más que nunca. Decirte, René, que el Ecuador hoy, según datos de la INEC, tiene el 44% de la población jóvenes de entre 16 a 35 años, de la población electoral. Nosotros somos una población electoral de 16 a 35 años que son jóvenes. De esa población, es importante decir que el 44% no es un número menor. Estamos a puertas de las elecciones presidenciales. Desde la perspectiva de la juventud, ¿cuáles serían las exigencias o peticiones que tú harías a los futuros gobernantes? Entonces, yo creo que los jóvenes, lo que le dirían a las personas que van a ganar el poder, a las presidenciales, es que primero nos devuelvan todos los derechos. O sea, derrogar todos los mamotretos que han hecho de ley, derrogar eh, no sé si se puede hacer todavía, si habría que llamar una constituyente para todo eso, pero lo primero que hay que hacer es derrogar, es tirar al tacho de la basura de la historia todas estas cosas que han hecho. A esto le agregaría, querido Jean, que el próximo gobierno gobierne para la gran mayoría y no para un minúsculo grupo de poder. Otra de las peticiones que también me gustaría que, como joven también que estamos en una conversa,
que sea decente la política de una vez por todas. No se puede tolerar la corrupción y no se puede seguir tolerando. Pero esta lucha contra la corrupción no debe ser simplemente un discurso, se la debe demostrar con hechos. Vemos que ahora que la lucha de la corrupción, que por aquí más allá, cuando los El, corruptos son ellos. el discurso de la lucha contra la corrupción es muy rentable. Eh, Hoy los que te señalan, como te digo, de corruptos son los ladrones, los que te dicen se robaron y se refieren al país, son los que están ahora ni siquiera investigados por la fiscalía, con sobreprecios en los alimentos, usar la crisis humanitaria para enriquecerse, es lo más vil. El gobierno, el presidente Moreno sale diciendo en cadena, no, es que yo no soporto la corrupción, que son unos deshumanos, no sé cuánto, pero al final no hace nada, pues si son sus ministros, no los votan, no hay un, si la gente no se hubiera despertado, Paul Granda, la presión ciudadana tuvo que ser tal que ya no pudo resistir Lenín Moreno, pero le daba toda la confianza a Paul Granda, le daba toda la confianza a Ocles, y ya si no es por presión ciudadana, y no pueden tapar el dedo no pueden tapar el sol con un dedo. Y eso es un tema cultural, René, no tiene que ver solamente con la corrupción pública, porque hay corrupción de todo tipo, y es un tema cultural que nosotros como personas debemos trabajarlo desde nuestra enseñanza, desde casa, desde nuestra enseñanza desde integral como seres humanos. El tema de saltarme la fila, de ser vivo, de comprar un puesto en la fila del banco, es corrupción. El tema de yo tener un bolígrafo que no es mío y cogérmelo para uso personal que no me pertenece, perjudicando a la otra persona, eso ya es corrupción. Y desde allí esos pequeños hábitos se van entramando en la cultura del ser humano, y es importante que como ecuatorianos podamos también no solamente señalar la corrupción que vemos afuera, sino también hacer un autoexamen y contribuir todos para que la cultura esta cambie, para que la cultura de la sociedad ecuatoriana pueda también ser, pueda ser pueda ser honesta. Alguien decía, algún político decía, si queréis revolución, primero hacerla dentro de ustedes mismos. Y yo con eso, creo que con eso nos viene a la mente muchas cosas. El hecho de participar como jóvenes o como ciudadanía en la parte política no es solamente votar. Mira los grandes logros que ahora se ha hecho justamente por la presión, ¿no? Es un seguimiento a las políticas que se está haciendo, ¿no? Si no hubiera habido presión, como bien dices vos, en los últimos casos de corrupción, prácticamente se hubieran quedado atrás de un telón y como si no hubiera pasado nada. Es el conectarse también con esta realidad, ciudadanos, entendamos, que no es solamente ir a depositar el voto, es hacer un seguimiento y también esta parte, el hacer la revolución dentro de nosotros para construir este Ecuador mejor. Por último, mi estimado Jean Íñiguez, para acabar esta charla bastante amena, ¿cuál sería el mensaje final que dejas tú a los jóvenes en esta época que nos encontramos, la gran mayoría un poco expectantes a qué es lo que va a pasar en los futuros días? Estamos un poco bajoneados, estamos a la expectativa a ver qué va a pasar. ¿Cuál sería tu mensaje final, estimado Jean? Bueno, René, yo diría que, repitiendo las palabras que decía hace un momento, los jóvenes tenemos una carga histórica sobre los hombros para recuperar el Estado de Derecho y no de privilegio. Mi mensaje sería ese, poder participar activamente en política en todos sus ámbitos, no solamente en el tema electoral. Es importante el tema electoral. Creo que es importante la presión ciudadana y la resistencia a los gobiernos neoliberales o a los gobiernos que te quitan derechos, pero no hay mayor resistencia que un ataque. Y para atacar a la corrupción, para atacar a la pobreza, es necesario el poder político. Es necesario poder conformar políticas públicas, y para eso los jóvenes tenemos que participar en política. Para eso los jóvenes tenemos que reivindicar la palabra política. Saber y poder reconocer, salvar el concepto de servicio, salvar el concepto también de poder servir a los demás, pero también rescatar el concepto de política que tiene que ver con progresar en derechos de la sociedad a quien se está sirviendo. Solamente se puede hacer eso, bueno, no solamente, pero se lo puede hacer más eficaz y eficientemente desde el poder político. Porque
todos los trabajadores que han conseguido, y hemos conseguido los derechos que hoy tenemos, como las vacaciones que hoy nos están vulnerando, como las 8 horas de trabajo laborables, como las utilidades, hacer parte de las utilidades, como una lista también extensa de derechos que tenemos como trabajadores, se hubieran evitado esa sangre, esa muerte de tantos trabajadores, esa muerte de tantos jóvenes que luchaban porque su familia pueda tener acceso a una oportunidad, creando una política pública, y quien estuviera en el gobierno hubiera estado del lado de la ciudadanía. Hoy tenemos un gobierno que no está del lado de la ciudadanía, y es importante que reconozcamos que necesitamos no solo refrescar desde el discurso, sino refrescar desde las propuestas y de la forma de hacer política, y creo que es fundamental que los jóvenes podamos tomar esa bandera. Ellos tienen el poder, pero lo van a perder.